Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de día martes 17 o 18 de febrero, amén, del año 2025. Dios les bendiga. Continuamos en esta mañana con el recorrido por este capítulo 6 del libro de Romanos. Sí, libro de Romanos, capítulo 6, verso 15 en adelante. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. La exhortación de estos primeros versículos, o sea, estos restantes versículos del capítulo 6, Pablo la hace sobre la premisa de que ya estamos justificados, ya estamos salvos, por decirlo así, una vez habiendo sido perdonados en el bautismo, cierto, de las aguas, en el nombre del Señor Jesús. Ahora nos exhorta a vivir una vida de acorde a lo que somos. ¿Mm? Recuerdo las palabras del Señor, donde Él dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto. O sea, necesariamente en este mundo hay dos polos. ¿Mm? Y esto es lo que Pablo explica en cuanto a someterse. O sea, si yo me someto a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedezco, ¿cierto? Hoy estamos bajo la jurisdicción de Jesucristo, por decirlo así, la jurisdicción divina. Por tanto, debemos someternos a sus mandamientos, a sus leyes, conforme, ¿cierto?, a esta gracia que nos fue dada. Ahora dice que si obedecemos, ¿cierto?, o sea, al pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia. Dos cosas, dos cosas trascendentales en la vida del hombre. La Biblia y el mismo libro que hemos ido leyendo dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nos sometemos, hermanos, a vivir nuevamente, habiendo ya conocido, ¿cierto?, esta verdad, y nos sometemos nuevamente al pecado, a la misma vida, ¿de qué serviría si no nos bautizamos, ¿cierto?, en un plano plenamente arrepentido, plenamente convencido, plenamente, hermanos amados, con nuestra conciencia realmente transformada, y seguimos viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes de haber recibido el perdón? Esa es la exhortación que tiene Pablo. O sea, yo no debo seguir siendo esclavo del pecado, porque el pecado, al final de cuentas, me va a llevar ciertamente a la muerte. Entonces,
dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos de qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado, viniste a ser siervo de qué? De la justicia. Esclavo o siervo es la misma palabra. ¿Mm? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hablo como hombre, dice, como hombre natural. Y pone un ejemplo. Dice que aquí, así como presentábamos, ¿cierto?, nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Muchos una vez que llegan al Señor se ven impotentes de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Pablo pone un ejemplo muy claro y muy real. Cuando estábamos, ¿cierto?, participando de las cosas del mundo, envueltos en el pecado y en la maldad, para cometer nuestros actos de impureza, de inmundicia, éramos astutos, éramos hábiles, ¿verdad? Y esforzados. Sí, eso es lo que Pablo está diciendo. Eran. ¿Mm? Entonces, Pablo dice, de la misma manera, ¿mm?, que nos esforzábamos o desgastábamos nuestra vida para cometer iniquidad o pecado, bueno, de esa misma manera, utilicémonos para hacer, ¿cierto?, la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Y así, hermanos, estar seguros y guardados en el Señor. Luego dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué fruto podíamos alcanzar cuando éramos esclavos del pecado? No se esperaba solamente lo que dice la palabra del Señor, la muerte eterna. No había otro fin. Y el mismo Cristo dice a través de Proverbios que mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces nos esperaba, hermanos amados, un horrendo final. Siendo esclavos del pecado, moriríamos eternamente, para siempre. Ese es el fin que nos esperaba. Lejos de Dios, lejos de su amor, de su misericordia, de su bondad. ¿Por qué? Porque había una práctica constante del pecado. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos subyugaba, nos llevaba donde Él quería. Ese pecado que, hermanos amados, gobernaba nuestra vida. Pero al escuchar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy podemos decir que hoy tenemos vida, que hoy tenemos esperanza y que estamos en y por medio de Él hemos alcanzado la vida eterna. Y ya no somos esclavos del pecado, sino que pasamos a ser siervos de la justicia. Y esto, hermanos, debe darnos alegría, debe darnos gozo, porque hoy tenemos una esperanza viva y verdadera, la que antes no poseíamos.
No, 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 no. No la teníamos. Esto que hoy día usted tiene, hermano, hermana, ayer no la tenía. Y cuando digo ayer, digo en el pasado. Pero hoy tiene, hermanos amados, la bondad y la gracia de Dios a su haber, a nuestro haber. Por tanto, no debemos sufrir congojas ni tristeza, porque nos espera, ¿cierto? Una vida eterna. Y esto es lo que Pablo explica. Nos pregunta qué fruto teníamos cuando vivíamos de aquella manera, ¿cierto? Las cuales hacíamos, que hoy día deberían avergonzarnos. Sí, lo que hacíamos. Tal vez robábamos, tal vez adulterábamos y muchas cosas más, hermanos. Envidiábamos, vivíamos en amargura. Pero hoy día ya eso no está. Eso fue quitado porque cambiamos de posición a ser esclavos del pecado, a ser siervos de la justicia de Dios. ¿Cuáles eran los frutos? En nuestra vida antigua nos esperaba la muerte final. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte eterna, donde vamos a la condenación final. Ahora dice el apóstol Pablo alentando nuestras almas, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mire, escuche, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso, hermanos amados. Qué maravilloso es poder saber y entender. Dios bendiga a Jorgito Pérez. Bendiciones. Qué maravilloso es poder estar hoy día yo siempre digo al otro lado de la vereda, en la vereda del frente, en el camino de Dios, los cuales muchos toman como una religiosidad. Pero estar en el camino, estar en Cristo, significa, hermanos amados, tener la vida eterna asegurada. Sí. Estar en Cristo es haberse reconciliado con Dios. Y ya no nos espera esa condenación, ese juicio final que nos condenará, sino que nos espera, hermanos amados, la vida eterna. Y por eso es que Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, esto, hermanos, es inevitable. Y esto tiene que entenderlo toda la creación. Aquellos que mueren, hermanos, sin ser justificados. Aquellos que no se han arrepentido. Aquellos que no han transformado su vida y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y no han tomado el nombre de Jesucristo en las aguas. De nada sirve cuando ellos mueren, porque se ceñirá sobre aquellos la muerte eterna, el pago, el justo pago que Dios dará a justos y a injustos. Lo dice la Escritura, que Él va a pagar a justos e injustos. Todos tendrán su pago. Entonces la pregunta es, ¿viviremos? Como Pablo dice, perseveraremos en el pecado, hermanos amados, una vez haber recibido la justicia de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Perseveraremos en ese mal? De ninguna manera, pero hermano, sabiendo el final. Cuando uno sabe el final de las cosas, hermanos amados, toma decisiones exactas para su vida. Y la decisión es perseverar en la gracia, perseverar en este camino, siendo, hermanos amados, siervos de la justicia y no siervos del pecado, donde el Señor nos sacó. Cuando una persona muere sin ser perdonada, y escuche bien esto, hermano, porque en Dios no existe la extrema unción, no existe el arrepentimiento final a 5 minutos de la muerte. Eso es un autoengaño que Satanás ha puesto en el corazón de los hombres. Me arrepiento a última hora. En total, Dios perdona. Sí, Dios perdona. Pero cuando hay un corazón realmente arrepentido, realmente, hermanos amados, que ha entendido su posición, su condición delante de Dios. Entonces, hermanos amados, el arrepentimiento es hoy, dice la Escritura, si hoy oyeres su voz.
No endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Mañana, mañana no le pertenece a nadie. Mas ahora le habla a la iglesia, al pueblo de Dios, aquellos que hemos recibido la salvación. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nuestra alma. Y usted me pregunta, pastor, o sea que usted no peca. Sí, pecamos muchas veces con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, porque hay un pecado remanente que queda en nuestra vida. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, amigo, hermano? Que los hijos de Dios no practican el pecado. No, al comparar la vida antigua con la de ahora, es totalmente diferente. Y esto no se basa solamente en ir al culto, domingo, martes o jueves. Es más que ir al culto. Es vivir una vida en Cristo, con la convicción y la seguridad, primeramente, de que somos salvos. Y esta seguridad nos la da en nuestra mente. La Escritura nos señala esta seguridad, que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que Él las hace todas nuevas. Entonces el hombre necesita un cambio, necesita una transformación, y humanamente no la puede hacer. Lo va a explicar el apóstol Pablo en unos versículos más adelante, el capítulo 7, que nuestra transformación no es personal, no es de nosotros, es de Dios por nosotros. Entonces debemos clamar como aquel hombre que dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestro pecado, reconocer, hermanos amados, nuestra incapacidad de poder nosotros mismos, humanamente, cambiar nuestra vida. El borracho quiere dejar el trago porque su familia está destruida. El drogadicto quiere dejar la droga porque su familia y su vida está destruida. Pero no puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque es imposible hacerlo humanamente. Y es ahí donde obra el poder de Dios. Es ahí donde Dios, hermanos amados, le tiende al hombre la mano. Cuando el hombre clama, cuando el hombre reconoce su incapacidad, cuando el hombre no es autosuficiente como el hombre moderno de hoy día. La filosofía nos ha enseñado que somos autosuficientes, autovalentes, dicen algunos, pero verdaderamente nuestra realidad es otra. Sí, queremos hacer el bien, pero no podemos. Y como fin dice, la vida eterna. Ahora, ¿por qué dice, perdón, y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna? Una vez que usted reconoce, escuche bien, reconoce su incapacidad delante de Dios y viene al Señor humillado y arrepentido, Dios le perdona a través del bautismo y luego sabe lo que le regala a Dios, el don del Espíritu Santo. Es la ayuda de Dios en nosotros, en nuestra vida. Por eso que Pablo dice y tiene esta expresión, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, aleluya y gloria al Señor por ello, porque el día de hoy seguimos luchando, pero ¿sabe? Tenemos una ayuda concreta. Sí, una ayuda concreta que viene de parte de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga en esta mañana y no se olvide que la paga, escuche bien, la paga del pecado es muerte. Si usted muere en su pecado, le tengo una mala noticia. Solamente le espera la condenación eterna, lejos de Dios, tolerándonos día a día la justicia.
justicia de Dios sobre su vida. Pero ¿sabe? Hay una esperanza. Más la dádiva de Dios, el regalo. Escuche, es un regalo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga a Cristo. Si no lo tiene, le invito a acercarse a Él con un corazón contrito y humillado, dice David. No lo despreciarás tú, oh Dios. Decirle al Señor, Señor, no puedo. No puedo. Como aquel hombre que hincó su rodilla y le dijo, Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y como Dios conoce el corazón del hombre, el Señor le dijo, si quiero, sé limpio. Quiero yo la muerte del que muere, dice el Señor. En ninguna manera. Hasta el punto que no quiere que el hombre muera, que vino Él y pagó el pecado del hombre. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Venga Cristo. Venga. Venga hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. El Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Un abrazo a todos. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, a su madre y a su familia. Un gran abrazo. Dios le bendiga. Será hasta la tarde, si Dios nos permite. Bendiciones.